Pues nada, en esta mañana es otra vez un gozo seguir la ruta del desierto, ir caminando con el pueblo de Dios y con Dios y conociendo varias cosas. Pues yo te quiero invitar a abrir tu Biblia en el capítulo 19 del libro de Éxodos. Pues os pido permiso, no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos caminando y para facilitar vuestra vida, pues muchos de los versículos los pondremos ahí en pantalla. Y así pues vamos a ver que el Señor nos tiene preparado para esta mañana, ¿vale? Hay algo interesante en este capítulo que siempre hemos venido en la ruta y el pueblo que hacía siempre murmuraba. Pues en ese capítulo el pueblo no va a murmurar, ya es algo interesante. Pues como ahí veis, en 14 de mayo de 1948, un señor llamado David Ben Gurión, un líder israelí, declaró en Tel Aviv la creación del Estado de Israel. Delante de todos los países fue organizado un nuevo Estado, un nuevo país que ya existía, pero vamos a decir en los tiempos modernos y aceptado ante las otras naciones como el país de Israel. El Estado de Israel nació en ese día. Pero a partir de aquí, del capítulo 19, nos abre todo un panorama y es realmente hoy donde empieza la nación judía, como país, como Dios que había prometido a Abraham hacer de ellos una gran nación. Y hoy básicamente comienza la nación de Israel como nación formada por Dios. El lugar elegido es el pie del monte Sinai, que está ahí, hay una foto, ¿no? Para que sepamos, el monte Sinaí y el monte Horeb son el mismo sitio, con dos nombres distintos, ¿no? No me preguntes por qué. Pero como la vida es mejor complicar que simplificar, pues para liarnos, pues ese lugar tiene dos nombres, ¿no? El monte Sinaí es el mismo monte Horeb. Y es como la preparación de un gran evento que ya si tenéis vuestra Biblia ahí abierta, veis que en el capítulo 20, Dios les va a dar los 10 mandamientos. Que en verdad sabemos no son 10, la ley es muchísimo más que 10 mandamientos, pero vamos así que un condensado, un resumido de la ley está en esos 10 mandamientos. Pues como ya hemos visto en la ruta del desierto, pues Dios va poco a poco en esa caminata preparando el pueblo y dándose a conocer. Recordemos que ese pueblo estaba 400 años ahí como esclavos en Egipto, había perdido su identidad, no tenía ley, no tenía religión, se había perdido toda su tradición, sus valores como pueblo, y Dios tiene ahora que coger esos más de 2 millones de personas y encauzarlos. Sería así como vamos a organizarnos por aquí. Y en esa caminata, solo para recordar de los capítulos anteriores, Dios se va dando a conocer y el primero se muestra como Jehová Rafa, el Dios que cura, luego como Jehová Jireh, o Jireh, que es el proveedor, el Dios que suple y les da agua y les da alimento. Y lo último pues se muestra como Jehová Nisí, el Señor es mi bandera, ¿vale? Un toquecito y va saliendo, ¿bien? Pues, y ahora en el capítulo 19, pues Dios ya le había peleado las batallas de ese pueblo y ahora Dios le va a dar la ley, ¿sí? Lo que sería la carta magna de este gran país, de esa gran nación que se estaba constituyendo. Y en ese capítulo Dios se manifestará de una manera realmente asombrosa. Dios se va a mostrar al pueblo de una manera increíble.
Si vuestra Biblia, no sé si tenéis la Reina Valera, pero en mi Biblia aparece un título que dice Israel en Sinai. Pero yo humildemente también quería sugerir un otro título. El título podría ser Sube y Baja. Sube y baja porque Moisés durante todo el capítulo sube y baja el monte. Sube, habla con Dios, baja, habla con el pueblo, vuelve a subir, vuelve a bajar. Si tenéis ahí en vuestra Biblia, no va a aparecer aquí. En el versículo 3 dice, Moisés subió a encontrarse con Dios y y Dios le dijo tal cosa. Y si vas al último versículo del capítulo, que es el 25, y dice, entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y así va a ser todo el capítulo. Dios le llama, Moisés sube, baja, habla con el pueblo, otra vez Dios le llama. Recordemos que el hombre tenía ya más 80, Washington, mire el ejemplo, más de 80 años. Y esa montaña tenía más de 2.300 metros. Yo no sé si subía, bajaba rápido, si iba lento, si era una vez al mes. El tiempo aquí no es claro, pero el hombre subía y bajaba esa montaña de 2.300 metros, ¿no? Por lo menos en ese capítulo 3 veces. Pues, y eso también muestra esa distancia, muestra la distancia que hay entre lo divino y lo humano. La distancia que hay entre Dios y nosotros. Una distancia que no podemos acercarnos y que Cristo acortó esa distancia a través de su cruz. Él es el único mediador, Él es el puente. Para recordar la palabra religión, significa religar. Esa distancia era un abismo y ninguno de nosotros podríamos traspasar. Pero Cristo se puso como mediador y nos acercó a Dios. Y a través de Cristo podemos subir y bajar ese monte donde está el Señor, llegar a su santo templo y disfrutar de la presencia de Dios. Pues, ahora sí, el versículo que estaba, ellos ya, para recordar, ya hacía 3 meses que habían salido de Egipto. En el versículo 1 del 19 dice, al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahí habían salido de Refidim, y al llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Y ahí se quedaron más o menos 2 años. No os molestéis, yo no voy a estar aquí predicando 2 años. Vamos a adelantar esas imágenes, ¿no? ¿Y qué significa esos 2 años que ellos pasaron ahí? Mira, en la Biblia significa todo el libro de Éxodos, estamos en el 19, luego el libro que sigue de Éxodo, Levítico y parte de Números. Si podéis, creo que ahí va a estar el próximo, el versículo, capítulo 10 de Números, versículo 11 y 12 dice, mira, en el segundo mes del segundo año, o sea, 2 años después de acampar ahí, el día 20 del mes, aquí es muy preciso, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí según la orden de marcha. La nube se detuvo en el desierto de Parán. Entonces, del capítulo 19 son 2 años hasta llegar el libro de Números. Y en esos 2 años han pasado muchas cosas. No me quiero adelantar porque, bueno, la prédica de 2 años será la de Washington la semana que viene. Pues muy bien, Sinaí es un lugar muy especial, a pesar que es un poco incierto, porque algunos estudiosos apuntan 2 sitios más. Hay hoy día una montaña que se llama Sinaí, que está en el sur de la península ahí del Sinaí. Es territorio, hoy es territorio de Egipto, ¿no? Pero hay otros sitios más que
que se apuntan como probables sitios donde realmente Moisés subió. Pero la palabra Sinaí significa lugar espinoso porque ahí hay muchas zarzas, abundantes zarzas. Y fue ahí donde Moisés tuvo su primer encuentro con Dios a través de aquella zarza que no se consumía, ardía pero no se consumía. Y Moisés ahí recibe su primer llamado y Dios cumple su promesa. Si 3:12, no me acuerdo si está ahí, pero Éxodo 3:12, al inicio del libro de Éxodos, cuando el Señor llama a Moisés y le dice, mira, tú ve ahora a Egipto, trae mi pueblo, y la prueba que soy yo mismo el que te está llamando es que después tú vas a venir a ese sitio y me vas a adorar. Y dice, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces podéis imaginar qué significaba ese sitio para Moisés después de todas esas charlas con el faraón, de las 10 plagas, y Dios ahora estaba confirmando, Moisés, realmente yo te llamé y la prueba está aquí, ha hecho ya parte del trabajo que te mandé y aquí nos reunimos otra vez delante del monte Horeb, ¿no? en el Sinaí. Y vamos a adorar y te vas a adorar a mí. Y el 19 es esto, es la adoración, será un gran culto. Entonces Dios se había mostrado a Moisés a través de la zarza y en el 19 Dios se va a mostrar a todo el pueblo, más o menos unos 2 millones de personas. Yo he dividido ese capítulo en 3 partes. Y la primera parte es como el primer mensaje, ¿no? La primera vez Moisés sube, Dios le da un mensaje y Moisés baja con ese mensaje. Y el mensaje es otra vez, acuérdate. Sabemos que tanto ellos como nosotros somos súper olvidadizos, ¿no? Y es necesario que Dios nos recuerde. Por eso venimos cada domingo predicar muchas veces cosas que muchos de vosotros ya sabéis, pero hace falta recordar. Y Dios dice, recuerden cómo fue que yo os saqué de allá de Egipto. Esa expresión, recordar la salida de Egipto, aparece 150 veces en el Antiguo Testamento, solo, ¿no? Y la figura que Dios pone aquí es un águila. Él dice, recuerden cómo yo los he sacado como el águila y los traje hasta aquí. Y esa figura del águila es muy interesante. El águila es una figura de Dios. Sabéis que es una, si no la mayor, de las aves y la potencia de esta ave. Tiene garras tan poderosas que ella puede subir o levantar presas que pesan incluso más que ella. Viene del alto, tiene una visión, tiene un tipo de visión, bueno, no les voy a dar la clase de biología hoy, pero tiene 2 puntos para enfocar, puede enfocar en 2 puntos. Y entonces viene con una precisión del cielo y coge su presa y la sube, aunque sea más pesada que ella. Y es interesante porque Dios está diciendo, mira lo que yo he hecho a los egipcios. Yo los saqué de ahí con las garras de una águila. Y Dios muestra 2 lados. A sus enemigos Dios les muestra sus garras. Y al pueblo, a su pueblo, sus plumas. Dios muestra su amor, su tierno amor para con nosotros. Y dice, yo los saqué de allá y los traje bajo mis alas o sobre mis alas. El Deuteronomio 32 habla un poquito de eso, como el águila que excita su nidada. La águila, ella tira sus polluelos del nido en el momento correcto y el pobrecito por primera vez ahí
dan con las alitas. Y cuando esos polluelitos se cansan, el águila viene por debajo y los recoge sobre sus alas y los devuelve ahí a su nido. Y eso para excitar, para ejercitar sus polluelitos para que aprendan a volar. Y dice, como el águila que excita su nidada revoloteando sobre sus polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre su pluma. Y parte del mensaje es ese. Dios dice, recuerden cómo es que yo os he sacado de Egipto y os he traído aquí. Y Dios le está preparando para el capítulo 20 y dice, les voy a dar mi ley. Les voy a dar mi ley y quiero que seáis, vamos a hacer un pacto. Yo os doy mi ley, quiero que la oigan, que la obedezcan y yo voy a obrar una transformación en vosotros. Erais esclavos, gente sin ningún valor, pero ahora seréis para mí un tesoro especial. Y ya no seréis esclavos, seréis una nación santa, una nación, un pueblo de sacerdotes. Y ahí está el versículo de 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis un especial tesoro sobre todos los pueblos. Yo no sé si vosotros en algún contenedor habéis visto algún tesoro tirado, como un baúl lleno de piezas de oro, de joyas. Si alguien ha puesto ahí, yo creo que no duraría ni 5 minutos. Y no estaba viendo la cabeza. Y entonces, un tesoro es algo valioso. Y por las películas de piratas que vemos, era tan valioso que los piratas los escondían, ¿no? Sus tesoros. Y es eso lo que Dios está diciendo. Vosotros que sois o que erais no eran pueblo, porque esclavo no era considerado gente, pero yo os voy a hacer de vosotros un especial tesoro. Y era lo que Dios estaba proponiendo a ellos, ¿no? La segunda parte de ese mensaje, Dios le dice, lo que Dios estaba proponiendo era obediencia a su ley. Y el Salmo 119:60 dice, nosotros nos apresuramos en cumplir tu palabra, no nos tardamos. Eso es lo que dice el salmista. La segunda parte de ese mensaje habla de unas orientaciones. Y va a ser un día muy especial, no como cualquier evento. Pues si vamos aquí a hacer una comida en la iglesia, tenemos que prepararnos, dividimos las tareas, quién va a traer qué, quién va a limpiar después, quién va a organizar, quién va a apuntar los invitados. Y Dios también es muy organizado. Y va a haber un tremendo evento y Dios les da 2 días de preparación. Dice, al tercer día es el gran evento. Yo voy a bajar y voy a hablar con vosotros. Pero quiero que vosotros os preparéis. Y entonces, del versículo 9 hasta el 15, Dios va a decir, preparaos y santificaos. Eran 2 cosas que Dios quería. Y Él dice, y estén preparados hoy y mañana. O sea, le daban 2 días para prepararse. Dice, tenéis que lavar vuestras ropas, no porque había algún poder en la ropa lavada, el poder que hay es el olor limpio, ¿no? Pero era para expresar la limpieza interior de su corazón y de su mente. Dios aquí se va a mostrar como un Dios santo y no acepta cosas a las medias, ¿no? Y tiempo más adelante, Él vuelve a dar casi la misma orientación a Josué y dice, santificaos porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Y ese día, en Josué 3:5, Él pide otra vez que el pueblo se santifique, que se prepare, y el pueblo en esa ocasión cruza el río Jordán otra vez sin mojar los pies.
y conquista la ciudad de Jericó. Jericó. Muy bien, ¿no? Pues el objetivo de Dios también es nuestra santificación, hoy y mañana también. Y solo para recalcar, ser santo no significa ser perfecto, no significa no pecar, porque eso es imposible para nosotros que somos humanos. La palabra santificado o santificar para Dios significa comprado. Yo creo que aquí en España no hay ese tipo, no sé si en el pasado había, pero en Venezuela era muy común. Tú ibas a una tienda, miraba un zapato, me gusta ese zapato, pero no tengo el dinero para comprarlo de una vez. Y entonces tú ibas al dueño y dices, te doy parte del precio y lo aparto. Y ese zapato tú no lo llevabas a casa, el dueño lo guardaba, seguía ahí en la tienda tu número, el color, el modelo, y cada vez decía, mira, vengo a dar 10 euros más por mi zapato, o vengo a dar 5 euros más por mi zapato. Y cuando tú lo tenías listo, entonces te lo llevaba. Pues ser santo es más o menos eso. Dios nos ha comprado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y estamos aún aquí en este mundo, pero somos santos porque Dios nos apartó. Ya hemos sido comprados. La única cosa que el Señor no nos ha llevado a su casa todavía. Y entonces ser santo, cuando el Señor dice preparaos y santificaos, Dios quiere que nos purifiquemos, que nos preparemos para encontrar con Él, porque un día lo vamos a encontrar. Esto es seguro. Creas tú en Dios o no, vas a encontrar con Él. La única diferencia es que si tú has entregado tu vida a Cristo, Él te va a decir, pasa al gozo de tu Señor. Y si no, Él va a decir, lo siento, no te conozco, a mi casa no puedes entrar. Pues nada, el Señor era lo que quería, que esa gente no tuviera otros dioses, que no se inclinara a otro y que solamente le diera culto a Él. Dios también les impone límites. Dios le va a decir, mira, pone límites y que el pueblo no pase de aquí. Va a decir, Moisés, tú sube, pero el pueblo no, el pueblo aquí se queda. Y quizás uno dirá, ¿y eso? ¿Por qué? ¿Qué tendrá Moisés de especial? ¿Por qué Moisés sube y yo no? ¿Por qué Moisés habla con Dios y yo no? Recordemos que más adelante María, su hermana, y Aarón hicieron una pregunta semejante que le cayó una lepra, ¿no? Porque Dios pone límites, y no es porque Dios prefiere a uno y a otro, no es porque Dios haga acepción de personas, sencillamente porque Él es Dios y Él establece lo que Él quiere y lo que Él no quiere. Y Él va a decir a Moisés, mira, pone ahí un límite, y si alguien traspasa ese límite morirá, incluso si fuese un animal. Porque vamos a ver qué es lo que va a pasar en esa montaña. Y en verdad, el Señor siempre nos ha puesto límites. Desde el Edén, a Adán dijo, mira, tú, como dueño de este jardín, pero a este árbol, del bien y del mal, no comas, porque el día que comieres, morirás. Y aquí, Él dice a Moisés que no suba al pueblo, porque el que sube, o el que suba, morirá. Y la ley también iba a poner al pueblo algunos límites. Va a decir, mira, no tendrás otros dioses más allá de mí, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no codiciarás los bienes, el esposo, la esposa, que no codicia algo que no es tuyo. Y cuando nosotros saltamos los límites de Dios, hay consecuencias. Y las consecuencias son malas para nosotros, no para Dios. Y cuando Dios dice no es porque Él sea un Dios caprichoso, sino porque Él nos quiere proteger. Pues, y como ahí dice, el límite sería su santidad.
Y a veces yo digo que eso es una de las cosas que el pueblo hoy hace falta. Nosotros no tenemos la conciencia de la santidad de Dios. No tenemos esa conciencia de la presencia de Dios y quién es el Dios a quien adoramos. ¿Tu Dios es este Dios de la Biblia? Al final, pues tú me dirás, si realmente tu Dios es ese Dios de la Biblia, ¿cómo nos comportamos delante de Él? ¿Creemos que ese Dios está limitado a estas paredes y por 2 horas nos sentamos así con una cara de santo, de que adoramos a Dios y luego al salir de ahí llevamos otra vida? Pues ese Dios no está limitado a paredes. Y esa limitación de que el pueblo no podía subir a donde iba Moisés está muy bien explicado en Éxodo 33, 20, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Nadie pudo ver la cara de Dios y seguir vivo. Moisés más adelante dijo, Señor, quiero ver tu faz. Y él dice, mira, Moisés, no sabes lo que pides. Vamos a hacer el siguiente. Tú te escondes en esta peña y yo pasaré. Y tú verás mi espalda. Y él dice, ningún hombre puede ver mi rostro y seguir viviendo. Pues nada, la tercera parte, Moisés baja, el pueblo confirma el pacto, Moisés le cuenta todo al pueblo, lo que Dios le dice, y el pueblo mira lo que contesta, mira qué diferente de los otros capítulos. El pueblo dice, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. ¿Qué diferencia de aquel pueblo que murmura contra Moisés, que dice, oye Moisés, ¿para qué nos ha traído aquí? Ojalá hubiéramos quedado ahí en Egipto. Y ahora el pueblo dice, nosotros haremos todo lo que el Señor nos manda, ¿no? Y la historia muestra que, ya he pasado, la historia muestra que eso fue imposible, que ese pueblo no pudo mantener su pacto con Dios, no pudo hacer. Y una y otra vez el pueblo se olvidaba, por alguna razón Dios repite 150 veces que cómo Él había sacado el pueblo de ahí de Egipto. Y preguntando, ¿quién realmente puede hacer todo lo que el Señor? En Mateo 5:17, Él dijo, no penséis que yo he venido para abolir la ley. No he venido para anular la ley. Yo he venido para cumplir la ley. Cristo es el único que puede cumplir la ley. Y es por eso que yo tengo que fiarme en Él, confiar en Él, decir, Señor, yo no soy capaz. Tú sabes que yo soy polvo. Y por más buena intención, por más bueno corazón que tenga y disposición, Señor, yo voy a tropezar, yo voy a pecar. Y es por eso que necesitamos un abogado que nos defienda delante de Dios. Pues la parte final de ese capítulo, del 16 al 25, nos muestra el gran evento. Como el Señor dijo, después de 3 días yo bajaré. Al tercer día yo me manifestaré. Y yo me pongo a pensar que al tercer día Jesús resucitó. ¿Cómo quedaría la cara de aquellas personas que no creían en Él, las que se burlaron de Él en la cruz? Y al tercer día también hubo un terremoto y el Señor resucitó. Pues aquí va a haber un tremendo despliegue de poder y majestad. Si el pueblo aún no sabía quién era Dios, si aún no había sido suficiente cruzar el mar, que el mar que realmente se abrió y ellos pasaron con pies secos, que si no fue suficiente ver un árbol que cae sobre unas aguas amargas y son transformadas en agua dulce, si no fue suficiente agua brotar de la roca, si no fue suficiente caer pan del cielo, pues Dios dice, pues os voy a mostrar quién soy yo, quién es vuestro Dios. Y
Y Él iba a mostrar al mismo tiempo que era un Dios santo y un Dios misericordioso. Y el pueblo tiene ahí sus sentidos de tres formas. El pueblo vio, el pueblo sintió y el pueblo escuchó. Lo que faltó fue, pues el pueblo vio relámpagos y vio fuego. Eso fue. Luego en vuestra casa podéis tomar con tranquilidad y leer ese capítulo. El pueblo sintió la tierra temblar. Cuando Cristo resucitó, también hubo un temblor tal que abrió las tumbas, los túmulos fueron abiertos el día que Jesucristo resucitó. Pues ese día el pueblo sintió la tierra temblar y dice que sintió un calor de un horno. Nosotros que cocinamos y a veces abrimos un horno, sentimos y quien usa gafas siente más todavía porque no puede ver, y ellos sintieron un calor como de un horno. Y dice que ellos escucharon truenos, escucharon sonido de bocina. Yo estuve investigando y el texto realmente no dice que esas bocinas fueron tocadas por el pueblo. No había ahí un grupo de alabanza tocando bocinas. Este sonido de bocinas vinieron desde el cielo, de trompetas, por así decir. Más adelante, cuando van a organizar el tabernáculo, ahí se van a instituir esas bocinas, esas trompetas, esos cuernos. Incluso cuando ellos más adelante van a conquistar la ciudad de Jericó, Dios le manda que vayan los sacerdotes y que vaya alguna persona tocando una bocina. ¿Usted ya imaginó que la voz de Dios sonara ahora mismo en tu oído como una trompeta? ¿Tú crees que si estuviéramos dormidos, cómo estaríamos? Que sonara un sonido de bocina. Y eso fue lo que el pueblo escuchó. Y dice que el pueblo escuchó la voz, pero no pudo ver ninguna imagen. Pero escuchó. Podéis imaginar, ahí solamente es un dibujo que alguien hizo. Podéis imaginar, ya si yo hubiera visto una zarza, un árbol quemándose y que no se consumía, ya era algo grande. Pero ahora el pueblo ve una montaña entera que arde y no se quema. Sentía el calor de esta montaña y eso era la presencia de Dios ahí. Y dice que Moisés hablaba y Dios respondía. Eso a veces me da así, me pone los pelos de punta. La intimidad que había entre Moisés y Dios, podéis imaginar, se escuchaba esa voz. Y en otras, hay 2 eventos más en la Biblia que la gente ha escuchado la voz de Dios. La voz audible, porque la voz de Dios está aquí en todas estas páginas. Dios nos habla a través de este libro. Y si tú quieres escuchar lo que Dios dice, sencillamente es leer. Pero en esa época la Biblia no estaba escrita y Dios hablaba. Pues hay 2 eventos. Cuando Jesús se bautizó y él sale del agua, la Biblia dice que la presencia de Dios se vio a través, o sea, el Espíritu Santo se presenta como en forma de paloma y ahí se escuchó la voz de Dios. Y Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o que en quien tengo gozo. Los que tenéis hijo y estáis en un evento, una graduación, algo que ves la victoria de tu hijo, un partido, no sé, algo que tu hijo te va a presentar. Podéis imaginar los ojos de un padre y decir, este es mi hijo, este es mi hijo. Era más o menos lo que Dios estaba diciendo. Este es mi hijo, el que llena mi corazón de gozo. Y la gente que estaba ahí en el día del bautismo escuchó la voz de Dios. Hubo otro evento días antes, muy cerca de que Jesús fuera a la cruz, y dice que Jesús estaba angustiado. Él sabía lo que él iba a pasar.
Y él dice, Señor, glorifica tu nombre. Y el Señor contesta, Juan 12:28, él dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno, y otros decían, un ángel habla. El mismo propósito de que el pueblo escuchó la voz de Dios en el capítulo 19 y lo que Dios y la voz que el pueblo escuchó allá en el Nuevo Testamento es el mismo. En el versículo 9 del capítulo 19 de Éxodo, Dios dice lo siguiente, que Él iba a hablar y que el pueblo iba a oír y creer. El objetivo de Dios era que el pueblo escuchara su voz y creyera que Moisés no era un cualquiera, que Dios había elegido a Moisés para esa tarea y que la gente debería creer. Y cuando Jesús dice, Señor, glorifica tu nombre, y él contesta, el mismo versículo, el mismo texto de Juan 12, Jesús dice, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Moisés creía en Dios, Jesús sabía quién él era y no necesitaba escuchar la voz de Dios, pero el pueblo sí. Hay otras referencias sobre ese gran día que Dios se presenta en el monte Horeb o en el Sinaí. Y hay el autor de Hebreos describe, en Hebreos 19:20, describe de la siguiente manera. Hebreos 12:19 dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no le siguieran hablando, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o aceteada. Tan terrible era lo que se leía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Yo por mucho menos temblaría. Y entonces a veces nosotros pensamos, ¿no? Alguien a veces me dice, oye, Dios pudiera hacer un de esos milagros así de la Biblia hoy aquí, por ejemplo, en Moratalaz. Imagínense que esa calle empezara a temblar, que aquí se apareciera una nube de fuego y sobre la iglesia, y entonces todos los vecinos iban a ver eso, iban a creer en Dios. Pero eso es un engaño, totalmente un engaño, porque Dios sigue haciendo milagros cada día y la gente pasa de Dios. Y lo que la Biblia nos enseña es que la fe no es por lo que ve, justamente al contrario, la fe es por lo que no se ve. Y lo que dice que la fe no es por lo ver, es por el oír, pero no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y la fe verdadera está firmada no en las cosas que se ven. Hay otro texto que Pablo dice, por fe andamos y no por vista. Y a veces tenemos esa idea, ese engaño, que si la gente viera los grandes milagros, oh sí, iba a creer. Pero Dios sigue haciendo milagros cada día. Cada día. Y nosotros pasamos de él. Basta abrir tu armario y saber que puedes elegir qué ropa, ¿no? Es un milagro poder tener un montón de ropa. Elegir qué comer, tener un abrigo, tener libertad de venir a esa iglesia, de tener la Biblia abierta. Y nosotros pasamos de todos esos milagros. Una cosa que el texto nos enseña es que Moisés, como mediador, Moisés es un tipo de Cristo. El Antiguo Testamento apunta al nuevo, a la persona de Cristo. Mira,
Moisés como mediador subía y bajaba de este monte a la presencia de Dios, a la presencia del pueblo. Cristo también, os adelantáis, ¿no? Cristo bajó a la tierra y luego subió al cielo, al igual que Moisés. Moisés traía la palabra de Dios al pueblo y Jesús también trajo la palabra, pero Él mismo era la palabra viva. Él es el verbo de Dios. Hay el papel de intercesor. Hay un momento que ya Dios realmente se cansa de ese pueblo tan ruin, tan desagradecido, y Dios dijo, hasta aquí, los voy a destruir toditos. Y Moisés se interpone entre la ira de Dios y dice, perdona a ese pueblo o raya mi nombre del libro de la vida. Y Moisés intercede por el pueblo. Y Jesús, según el libro de Hebreos, es nuestro intercesor. Dice que el Señor ahora está sentado a la derecha del pueblo y vive para interceder por ti y por mí ante Dios. Es el mediador perfecto. Nosotros éramos enemigos de Dios y Cristo también se interpuso como único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. No hay otro que pueda ocupar ese puesto. Y como decía, como si no fuese suficiente todas las muestras anteriores, Dios se muestra en ese capítulo en gloria y majestad, y su objetivo es ser conocido. Hay muchas religiones que están basadas en secretos, en meditaciones, que tú tienes que hacer cosas y entrar en un trance para descubrir, para encontrarte. Pero aquí en la Biblia todo está abierto. El que quiera conocer a Dios, lea la Biblia. Y Él es un Dios que quiere ser conocido. Él quiso mostrarse a su pueblo y a nosotros también. Hebreos dice que Él es un Dios que no está escondido, que hasta si queremos, como palpando, podemos encontrar. Dios se mostró a Moisés en una zarza que ardía y se consumía. Moisés vio a Dios en una zarza y el pueblo vio a Dios en una montaña que ardía. Y para terminar, quería ver qué es lo que podemos aprender, qué puedo sacar para mi vida hoy de ese capítulo 19 de Éxodos. 3 cosas. Primero, en nuestra relación con Dios, Él siempre toma la iniciativa. Él siempre es quien lleva la delantera. A veces tú dices, no, yo he decidido creer, yo he tomado la decisión de recibir a Cristo como mi Salvador. Engaño tuyo. Porque nuestra condición de pecador es siempre huir y escondernos de Dios. Así como hizo Adán. Adán cuando pecó, lo primero fue buscarse unas hojitas, como si nadie se diera cuenta que él llevaba unas hojitas. Mire qué papel más ridículo. Estaba desnudo, se pone unas hojitas y dice, no, es que yo estaba desnudo, ahora me tapé con unas hojitas. Y Dios fue detrás de él y dice, ¿dónde estás, Adán? No porque Dios no supiera dónde estaba. Y él dice, tuve miedo y me escondí. Entonces la actitud del pecador, nuestra culpa, lo primero que nos hace es escondernos y tapar. Poner una tapadera, nosotros creemos que nadie se da cuenta ahí de las hojitas que llevamos y andamos así como escondidos. Pero Dios fue allá detrás de Adán, fue allá en Egipto. No es que aquellos esclavos se organizaron y vamos a hacer una huelga y nos vamos a salir de aquí y nos sacudimos nuestras cadenas de esclavos y nos vamos. Y entonces, no, Dios fue allá y lo sacó de este sitio. Y a veces nosotros pensamos que somos nosotros que vamos y decidimos a buscar a Dios. Y Él dice, recuerden, como yo los tomé
y como yo los traje hasta mí. Y entonces recuerda que ese día, no sé si tú por primera vez escuchaste la palabra de Dios, que tú entraste a una iglesia, eso fue Dios que te llevó ahí. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y en el Evangelio de Juan 15 dice, vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Ese versículo tiene un significado tan impresionante. No sé si ha pasado con vosotros, pero yo, sabéis que soy una mujer pequeña y de adolescente mi apodo era Pulguita. Entonces, el deporte era mi debilidad. Yo aparte de bajita, era flaquita, era menudita. Ni siquiera era pulga, era pulguita en el colegio. Y entonces, en las clases de educación física, iban a repartir en los equipos o de básquet o de lo que fuera. Yo creo que siempre pasa eso, ¿no? O incluso los niños jugando, los dos líderes dicen, vamos a elegir el equipo. Yo elijo fulano y el fulano y tal. Y yo decía, nadie me quiere, porque yo realmente no podía aportar nada. Y entonces cuando alguien te elegía, o a veces te quedaba de último, ¿no? Porque o sea, yo creo que, claro, el que iba a elegir los mejores, los que jugaban mejor, pero la pulguita no siempre era elegida. Pero saber que Dios dice, yo te elegí a ti. Imaginen, aquí no era mi amigo que era el líder del equipo, que me elegía o no. Es el Dios encarnado. Él dice, yo te elegí a ti. Y entonces debéis tener esa conciencia. Dios te ha elegido a ti para su equipo. Sin importar si eres pulguita o si eres elefante, lo que sea. Dios nos amó y nos ama tal como somos. Entonces, imagínense que alguien tan especial como Cristo te haya elegido a ti, siendo nosotros, ¿no? Tú y yo, ¿quiénes somos? Por eso, la primera lección, Dios en nuestra relación, Él siempre toma la delantera. Es Él que va en pos y en busca de ese pecador. ¿Qué sería de esos judíos esclavos si Dios no los hubiera sacado de Egipto? ¿Y qué sería de nosotros, de ti y de mí, si Dios no nos hubiera elegido? Segunda cosa, si dieres oído a mi voz. El pacto que Dios propuso a los judíos en el capítulo 19 está vigente hasta hoy. Dios propuso obediencia para que ellos fueran un pueblo especial. Y hoy es lo mismo. Dios propone lo mismo a ti. Tenemos su palabra y Él lo que quiere, dice, si tú dieres oído a mi voz, yo voy a hacer de ti un especial tesoro, un pueblo distinto, como dice Primera de Pedro 2:9, que hace un tiempo nuestro hermano Reinaldo grabó un video con ese versículo y dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Los judíos no eran gente, no eran pueblo. Ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Ahora habéis alcanzado misericordia, ¿no? El pacto y la propuesta de Dios al pueblo a los pies del monte Oreb es lo mismo de hoy. Y lo último, para terminar, santificaos hoy y mañana. Dios no está interesado en que seáis felices. Os digo, Dios quiere que seáis santos. Muchas veces, cuando somos felices, cuando todo marcha bien, nos olvidamos de Dios. Y es impresionante que Dios siempre, cada día,
manda un agua amarga, ¿no? Nos manda un ejército amalecita, un pueblo de Amalek para luchar con nosotros, para que recordemos que Él es quien nos guía. Él es nuestro Jehová Rafa, Él es quien nos sana. Él es nuestro Jehová Jireh, quien suple nuestra vida. Y Él es nuestra bandera, nuestro Jehová Nissi. El versículo 10 del capítulo 19 dijo: ve al pueblo y santifícaos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Dios no espera que seáis perfectos. Dios no espera que tú no peques, que tú no metas la pata. Dios lo que quiere es que tu corazón esté dispuesto a servirlo. Y si tú tropiezas, cuentas con un abogado. Dice: Señor, perdona. Yo de verdad no he querido hacer eso, pero perdona, yo me arrepiento. Lo triste es que cuando pecamos y nos gusta seguir pecando. Y dice: Dios, yo sé que estoy mal, que estoy haciendo equivocado, pero yo de todas maneras voy a seguir. Dios quiere santidad. Y es un Dios que no está para broma. Yo no sé si tú pudiera tener esa experiencia de ese día, de estar ahí al pie del monte y sentir debajo de tus pies la tierra temblando, ver el monte ardiendo, escuchando trompetas y escuchar la voz de Dios, si tú seguirías el mismo, si tú seguirías actuando de la misma forma. A lo mejor hoy no vamos a ver esas cosas, pero el Dios es el mismo. El que hizo la montaña arder es el mismo Dios. Y Él quiere un pueblo santo, no perfecto. Un pueblo que tenga un compromiso, atento a escuchar su voz. Y yo creo que, como decía, lo que hoy el pueblo de Dios, no estoy hablando de la gente incrédula, la gente que se dice atea, pero el pueblo de Dios, y no me refiero solo a esta iglesia, de manera general, necesitamos pedir a Dios conciencia de su presencia, porque a veces pensamos que es un Dios de broma, que es Papá Noel, que servimos, no sé, a los reyes magos que salen en las carrozas de Navidad, y es un Dios con quien no se puede jugar. Él es amoroso, Él es tierno, te puede llevar sobre sus plumas, pero Él es un Dios como un águila, fuerte. ¿Ah? Entonces, pues en esta mañana os dejo el capítulo 19 y que tengamos en consideración esas tres cosas. Dios siempre es el que toma la iniciativa en nuestra relación con Él. No somos nosotros que elegimos a Dios, sino Dios nos elige a nosotros. Segundo, el pacto y lo que Él pide de nosotros es lo mismo, obediencia para que seamos un pueblo distinto. Y tercero, Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Dios, una vez más te doy gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de abrir tu palabra, el privilegio de conocerte, Señor. Y queremos pedir tu ayuda, Señor, porque reconocemos que somos un pueblo difícil, Señor, terco, de corazón duro, pero te pedimos que tú rompas, Señor, dentro de nosotros todo lo que no nos sirve para nada, Señor. Queremos ser ese pueblo, Señor, que dijo: queremos hacer todo lo que el Señor nos manda. Reconocemos nuestra incapacidad y, Señor, nos entregamos en tus manos, reconociendo que tú eres santo y justo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.